aquí en El Salvador, ¿verdad? Que hace ya un poco más de un mes, creo que un mes, 15 días más o menos, el presidente de la República, Nayib Bukele, pues lanza una serie de iniciativas para amortizar el tema de la subida de los precios del petróleo, del tema del gas licuado, productos de la canasta básica, energía eléctrica. Y en base a eso, pues, debido a que, digamos, en la región es como la primera medida, ¿verdad?, que se toma, pues el banco toma bien hacer una evaluación y a solicitud también del presidente de la República de ver de qué manera nosotros vamos amortizando también esto, digamos, en una segunda etapa, con lo cual tomamos la decisión de apoyar a la región con $800 millones, un monto indicativo debido a que esto puede ir variando, pero digamos 800 millones como un monto inicial, para que los países puedan, digamos, compensar el gasto de urgencia que se ha tenido que hacer por, digamos, controlar los precios del petróleo, ver el tema del apoyo a la gente con el subsidio del gas licuado, digamos, todo eso son costos, ¿verdad?, para el país en general, claro. Se entiende que se toma una medida de emergencia y como tal, pues todos tenemos que actuar de esa manera. Y bueno, se aprueba esto, ya el país ha expresado un interés por 220 millones iniciales, y pues solo nos queda, digamos, a nosotros hacer ya todo el procedimiento normal que se hace, pues para darle un soporte al Estado en general y que pueda seguir sosteniendo toda esta subida de precios. Y es que hay que decirlo, de no haberse tomado esta medida de emergencia, esta decisión que tomó el presidente de la República, Nayib Bukele, y que fue apoyado por los diputados de la Asamblea Legislativa en una sesión extraordinaria, un domingo por la noche, los precios de los combustibles habrían estado superando los $5 por galón, y en nuestro país afortunadamente está rondando los $4.15 el combustible con mayor precio en estas últimas 5 semanas. Y todo es una cadena, es decir, va subiendo uno, va subiendo otro y digamos se va multiplicando toda esta cadena. Otro factor importante es que no solo se establece una ley, digamos, y que no solo hay un apalancamiento financiero al respecto, sino que también el gobierno toma a bien darle seguimiento a que no existan abusos por ningún lado en esto, sino que se pueda ir controlando de la mejor medida cualquier cosa que pudiese suceder. Eso también, digamos, es un tema que de hecho otros países ya nos solicitaron, ver cómo es que se está haciendo acá, ¿verdad? Todo el manejo desde la medida que se toma, obviamente el apalancamiento financiero que se está dando, hasta el seguimiento de las instituciones, para que todos podamos ir llevando un mismo ritmo de trabajo. Entonces ya se está incluso trabajando con demás países para que ellos puedan, digamos, seguir la misma línea que se está siguiendo aquí. A eso precisamente iba encaminada mi siguiente pregunta. Es que sin duda el presidente, con la decisión que tomó para El Salvador, se convirtió en ejemplo para otros países de la región que desgraciadamente sí están soportando precios altos en los combustibles y obviamente impactando el bolsillo de los habitantes de sus regiones. Sí, digamos, sí, en estos casos en específico, y luego podemos hablar de seguridad, pero en estos casos en específico, sí, digamos, el factor urgencia, digamos, sí, El Salvador lo tiene bastante claro en muchísimos aspectos, ¿verdad? Desde una toma de decisión gubernamental que hace el presidente de la República. Dice, bueno, ok, nos vamos a ir por esta vía, el ecosistema institucional que está alrededor para que esto se pueda dar, y otras entidades que puedan estar dando soporte, en nuestro caso financiero o de pronto estratégico, en otros casos pues puede ser operativo. Digamos, aquí se va llevando como en un ritmo mejor acompañado, y manejando tiempos pues casi que inmediatos, ¿verdad? Y eso ayuda pues a actuar rápido.
Como usted ya lo decía, fueron aprobados 800 millones para el programa temporal de apoyo ante el alza en los costos de los combustibles en los países fundadores y también regionales no fundadores, es decir, que los abarca. Sí, bueno, el banco tiene, digamos, cubrimos todos los países SICA, que es, bueno, desde de Belice hasta República Dominicana, pasando por Panamá, toda Centroamérica, México, Corea del Sur, Taiwán, España. Y hay otros pues que están, digamos, alrededor como socios estratégicos del banco para ir complementando cierto tipo de inversiones, ¿verdad? Y que, digamos, siempre se puedan ir dando. Y pues, digamos, con todo este pool, lo que se busca a través de este tipo de operaciones es que tanto países fundadores, Centroamérica, llámese, así como también otros que han ido entrando en el tiempo, pues podamos ir no solo, digamos, solucionando problemas en conjunto, sino también ir trabajando eh, otro tipo de estrategias también en conjunto y de manera integral, ¿verdad? Que eso también le da mucha más fuerza a las cosas. Esto prevé fortalecer las expectativas de los agentes económicos y sin duda también la credibilidad en la gestión de la política monetaria. Sí, correcto. Al final, como nosotros siempre decimos, pues el banco tiene ya muchísimo tiempo de existir, tiene ya más de 60 años de existencia, eso le da cierta solidez, obviamente. Somos el socio principal del Salvador, ¿verdad? Nosotros cubrimos casi que el 90% de las inversiones que se realizan a través de multilaterales. Eso, desde El Salvador y en la región andamos cubriendo un poco más de un 50% de las operaciones también de las multilaterales que se dan en la región, ¿verdad? Somos quizás el socio cooperante más grande también en toda la región y para nuestros países. Y por lo tanto, pues nos da una posición de actores y colaboradores para soluciones o para operaciones o para colaboraciones en cualquier tipo de ámbito que tenga o que necesite el país. Y decisiones que llegan por parte del BESIE a tiempo, porque sin duda cuando El Salvador va de manera escalonada en el tema de inversiones, esto le genera confianza a quienes pretenden invertir en nuestro país. Sí, bueno, trabajamos al ritmo que trabaja el presidente, así que pues nos toca a todos ir en esa velocidad, 24/7. ya estamos acostumbrados y lo hacemos todos pues con gusto, pero ya a la hora de los resultados pues también se ve, ¿verdad? Todo lo que colocó el BESI el año pasado en aprobaciones pues ha sido un monto histórico, la tipología de las aprobaciones también, unas para sostener la economía, otras para trabajar todo lo que es el impacto social, las comunidades, etcétera, es decir, en todos los ámbitos y pues se ha ido haciendo, digamos, en los tiempos, perdón, en los tiempos que se ha requerido. Y es que hay que decirlo, desgraciadamente el mundo, no solo El Salvador ni la región, el mundo se está enfrentando a esta creciente presión definitivamente inflacionaria por diferentes aspectos. Venimos desde la pandemia, después el tema de los fletes, que sin duda se convirtió en otra de las crisis, y sumado a esto, el conflicto entre Rusia, que también y Ucrania, que también obviamente han sido tres crisis las que se han sumado impactando la economía de los países. Sí, agreguémosle el COVID, ¿verdad? Es decir, es todo es todo un hilo y ahí lo importante es que aquí juegan dos cosas, ¿verdad? Una es el trabajar con las urgencias, digamos, de una manera rápida y con respuesta rápida, pero también por otro lado es no ir dejando de lado la visión de futuro que se tenga, ¿verdad? Los grandes proyectos de inversión, los proyectos que toman un poco más de tiempo, los proyectos que son más complejos. Digamos, se tiene que ir caminando con ambas cosas. Quizás unas tienen un factor de decisión política gubernamental con característica más inmediata y otras, digamos, son ya proyectos que en el tiempo se van desarrollando. Ambas son obviamente importantes. Todo este tipo de crisis, pues nosotros hemos ido
con el presidente, pues buscando la manera de apalancar todo lo que sea necesario y que no vaya, digamos, cambiando la balanza económica aquí en el país, vea que hay una sostenibilidad. Eh, Cuando se da el COVID, por ejemplo, estructuramos 600 millones de dólares para el proyecto de FIRA Empresa, que ha sido el más grande de la región en este aspecto y que permite, en este caso, sostener la crisis que vivían sobre todo las MIPYMES en cuanto a que si tuvieron que despedir personal, recontratar, si tenían deudas pendientes, digamos, por el tiempo que no operaron o por el tiempo que tuvieron que cerrar, pues que tenían que pagarlas y tenían que reconvertir sus empresas hacia otros modelos, pues que hubiese un financiamiento para ello. Logramos, digamos, sostener la balanza, eso con una propuesta, pero tampoco dejar de hacer otras que toman un poco más de tiempo, como el proyecto del Tren del Pacífico, de infraestructura escolar a través de mi nueva escuela, es decir, también ir llevando lo otro a la par. Ahora estamos hablando de operaciones para sostener el alza de los precios del combustible. Digamos, ya es otra característica en otros países. Digamos, el no actuar a tiempo ha provocado paros en el transporte público, no solo en la región. En Europa se había estado dando y había que moverse rápido. Ese factor es sumamente importante. Y pues El Salvador, digamos, en todo esto, hacer hospitales nuevos, recuperar la infraestructura hospitalaria, ver el tema de entrega de abastecimiento para la gente, las pruebas, las vacunas, todas las operaciones financieras para sostener las MIPYMES, todo ha ido requiriendo decisiones inmediatas digamos, muy firmes en ese aspecto, y todo ha ido requiriendo un acompañamiento de parte de algunos actores, entre ellos, obviamente, nosotros, para poder ir sosteniendo, digamos, en todas las aristas cualquier problema, pues, que pueda tener el país en eso. Sí. Recordemos que más del 90% de las empresas en este país son MIPYMES, ¿verdad? O sea, es decir, son las que sostienen la economía. Lo que sucede es que quizás ahora hay una preocupación, digamos, o un acompañamiento mucho más fuerte de parte del gobierno, no solo de manera institucional, sino financiera. Nosotros estamos en eso. No se había dado antes, no se ha dado con un volumen tan grande, digamos, en toda la región, y tampoco se habían tenido los resultados que se han tenido. Entonces, ¿Cuál considera que era la razón? ¿Estaban enfocados en los gobiernos anteriores solo en la gran empresa? ¿Se había invisibilizado a lo que sostiene la economía, que son las MIPYMES? bueno, no sabría decir bien. El tema de la gran empresa, pues siempre es necesario en Por el sentido de supuesto. que obviamente generan una gran cantidad de empleos, digamos, amplían el ecosistema de empresas complementarias. Ya una MIPYMES le puede dar un servicio a una grande, etcétera. Digamos, ese es un punto aparte. Yo sí creo que en cierto modo no hubo un acompañamiento, lo voy a llamar ambicioso, en positivo, en cuanto a que el país tuviese la misma visión que pueda tener un empresario de este tipo. Recordemos que alguien que ve un proyecto emprendedor o una MIPYMES maneja las cosas de otra manera, tiene otro tipo de anhelos, tiene otro tipo de preocupaciones, otro tipo de capacidades, menos personal, implica que tenga también otro tipo de capacidades para poder administrar, o sea, lo que le llaman multitask, ¿verdad? O sea, poder hacer varias cosas. Digamos, tiene otras limitantes, tiene limitantes a mercado, tiene limitantes financieras, y por lo tanto, pues el acompañamiento tiene que ser mucho más fuerte, mucho más decidido, y realmente con una cartera financiera bastante, digamos, con bastante volumen, para que se pueda abarcar no solo lo más posible, sino que también se pueda ir caminando
durante todo el proceso de crecimiento que pueda tener una empresa desde micro hasta mediana. Y sobre todo apoyarles en su crecimiento. Exacto, porque va requiriendo todo un proceso y eso es dinero. Y eso es una decisión de gobierno que solicita el dinero para poder apoyar. Eso tiene que ver con un margen de rentabilidad también para el Estado en un futuro. Si quiere dinero ya para mañana que ingrese, pues obviamente no lo va a tener porque requiere un proceso. Si se sube al proceso, pues lo va a tener pasado mañana o dentro de una semana. Es decir, requiere tiempo, pero alguien tiene que hacerlo en algún momento. Si se quiere recuperar el tejido económico, se quieren buscar nuevas industrias, se quiere explorar nuevos mercados, se quiere integrar los mercados en la región o realmente tocar países con los que o el presidente ha establecido una relación estratégica o las cancillerías establecen relaciones estratégicas o los ministerios de economía ya van estableciendo acuerdos y se quiere aprovechar eso al máximo, todo eso pues requiere de mucho trabajo institucional y requiere de recursos y viene de una decisión. Si esa decisión no se toma, todo lo demás es mentira y cada empresa tiene que ir caminando o con su propio músculo o con sus propios esfuerzos o con sus propios sacrificios, con un periodo de apertura y cierre bastante pequeño y que eso es un factor de riesgo para cualquiera y digamos no camina el asunto. Y en esto es importante porque si se ha hecho, digamos como banco nos consta por la cantidad de operaciones financieras que nosotros hemos estado haciendo enfocado en esto, no solo con FIREMPRESA, sino también con instituciones financieras privadas y públicas aparte, de que en el aspecto de MIPYME, digamos, el país ha ido creciendo de manera exponencial. Y es que es importante decirlo que además de lo que ya mencionaba, de este acompañamiento que se ha dado desde el Ejecutivo y desde las diferentes instituciones a todos estos pequeños empresarios para que no solo no quiebren en todas estas crisis, sino que al contrario puedan reconvertirse de ser necesario. También vienen momentos importantes en esta crisis donde el presidente además lanza estas 11 medidas económicas, donde precios de servicios esenciales, 12 medidas económicas, donde servicios esenciales viene prácticamente a congelar precios, Sí. donde obviamente le apunta al bolsillo de las familias tratando de mitigar el encarecimiento en los precios de la canasta básica y eso también requiere de fondos. Sí, correcto. Y digamos, nosotros vamos caminando en dos vías con él. Una, obviamente vamos siguiendo decisiones que se vayan tomando en el momento y por otro lado también vamos haciendo ciertas lecturas de lo que se podría necesitar, es decir, tratar de leer pues alguna futura decisión que se tome y estar todos preparados para acompañar esto, ¿no? Para ver cómo colaboramos. Como banco pues lo estamos viendo en las dos vías, actuar rápido si se toma una decisión o por otro lado ir haciendo una serie de lecturas, no solo a nivel El Salvador, sino digamos en la región, respetando la característica pues, de cada país, pero que nos permita, si alguien toma una decisión adicional para seguir mitigando cualquier tipo de crisis económica que se nos pueda venir, o de otro tipo, pues estar todos preparados para colaborar. Comprendo la confianza que puede existir de su parte como director de país, pero también lo ha expresado Dante Mossi, presidente del BESIE, de la confianza que existe hoy por hoy en El Salvador y en las decisiones que ha ido tomando el Ejecutivo. Sí, bueno, de hecho, hace 2 semanas, 3 semanas, El Salvador fue elegido como hub del mercado regional de valores. Y perdón que me pase, digamos, a una cuestión así, pero tiene que ver con lo que está mencionando, el tema de confianza, el tema de inversión. Es un factor complementario al tercer impulso económico del presidente de la República, que es la inversión, es el fomento de la inversión privada. Son operaciones regionales al año que son más o menos 120 mil millones de dólares en inversión de proyectos de empresas en Centroamérica, ya sea internacionales o regionales, nada despreciable, donde antes una empresa para
para poder invertir en X proyecto de gran magnitud tenía que ir a buscar dinero a mercados de deuda en otros países, ¿verdad? Puedo ir a, no sé, tengo un proyecto de 1.000 millones, puedo ir a pedir 100 a Exim Bank en Corea, puedo pedir en Banco Africano otros 100, puedo pedir aquí en El Salvador a X banca privada 50, puedo pedirle al BESIA tanto, puedo pedirle a CAF tanto, es decir, voy juntando hasta poder tener mi proyecto. Eso, digamos, es el comportamiento. Lo que se ha hecho con esto es que ya no van a buscar allá afuera, sino que todo se busca aquí. Entonces ya El Salvador, digamos, concentra todo ese mercado de búsqueda para la inversión. Eso implica que el inversionista tiene menos tiempo, que es mucho más barato todos los procesos que se puede hacer, que tiene un mayor margen de negociación para su inversión y que obviamente al final esto se les reduce en tiempo y dinero y que puedan establecer sus inversiones mucho más rápido de lo que regularmente lo hacían o lo hacen, digamos, todavía buscando por todo el mundo. Eso es un factor de cambio muy distinto. Eso le da la vuelta a muchas cosas en el tema económico. Con eso nosotros complementamos el tercer impulso económico que mencionó el presidente. Con eso le damos otro músculo a la región. Eso nos permite encontrar otros socios estratégicos también, países que de pronto o regularmente no tenemos una mayor relación, pero hay temas interesantes de negocios que se pueden ir estableciendo. Nos permite voltear al mundo, digamos, con otros ojos y quizás con otro portafolio muy distinto. Nos lleva a la creación de un portafolio de inversión, tanto en industrias o en formatos económicos tradicionales, lo que ya está, pero que también nos permite ir buscando nuevas industrias y formatos atípicos y potenciales que hoy por hoy no tenemos. Que hoy no producimos X cosa, bueno, lo vamos a poder hacer. Que este mercado en el mundo está comprando X producto agrícola, bueno, entonces tenemos capacidad de meternos por ahí y eso va cambiando las cosas. Digamos, ese portafolio nos permite darle una hoja de ruta en temas de inversión a nuestro país. Y regresamos un poco a lo que estábamos hablando sobre pymes y sobre todo este ecosistema. ¿Cuál es el rol de la gran empresa? ¿Cuál es el rol de la empresa tractor? En este caso, que es la que viene, pone una inversión y jala a otro grupo mediano y grande de empresas. ¿Y cuál es el rol de las MIPYMES y de los proyectos educativos de generación de competencia de los jóvenes para decir, bueno, el país tiene capacidad hoy de producir esto? Ya tenemos a la gente, ya invertimos en educación, ya tenemos todo el ecosistema de MIPYME bastante robusto para dar los servicios complementarios que se requieren y ya tenemos un mercado regional de valor que le permite al gran inversionista traer su proyecto, ir viendo de dónde va a ir sacando en un solo lugar, de dónde va a ir sacando las inversiones, cómo colocar su deuda y ya le va dando otro dinamismo. ¿Que toma tiempo? Obviamente sí, no es mañana, no es la varita mágica que va a resolver las cosas mañana, pero que ya se están haciendo ahora. Y todo esto, absolutamente todo esto que he mencionado, parte de las decisiones correctas que se van tomando como, digamos, como gobierno o como presidencia y el factor confianza a los resultados que se van dando en el tiempo con estas decisiones. Y quizás con el tren hay que retomar un poquito de historia, que de hecho creo que lo mencionaron en la plenaria pasada, a finales de 1800. El Salvador tenía un tren que era operado por una empresa británica en ese momento. Digamos, una serie de rutas ferroviarias en ese tiempo que permitían que el movimiento de las mercancías, digamos, al no tener una infraestructura carretera como se tienen ahora, fomentar el tema de crecimiento de los puertos, etcétera, digamos, le daba cierto dinamismo. Luego la empresa le cede
al Estado, digamos, la operación del tren se lo deja CEPA ya a mediados de los 70. Y luego suceden dos cosas. Uno, el conflicto armado, obviamente, en el cual se destruyen vías ferroviarias, se roban vías ferroviarias, es decir, el tema de sabotear, digamos, la movilidad o pudiese ser en un momento de tropas o mercancías o lo que fuera para detener la dinámica del país. Es como normal en un conflicto, pero digamos se dio. Luego, bueno, viene los acuerdos de paz, viene toda esta parte de reconversión de infraestructuras, y para ese momento se pudo haber tenido la oportunidad de retomar este proyecto. Por el mismo hecho de que está hablando de infraestructura y tecnología, lejos de hacerse para atrás o involucionar, pues normalmente son cosas que van evolucionando en el tiempo. Bueno, hoy vemos trenes bala, antes eran de otro tipo. Hoy vemos unas vías que avisan en el momento si está sobrecalentada, si está arruinada, sí, si se le cayó un tornillo, es decir, ya la tecnología lo permite. Y lejos de haber tomado una decisión, y hemos hablado de decisiones políticas de gobierno y presidente, lejos de haber tomado una decisión, se escondió debajo de la mesa. Desaparece, se muere, y allá por el 2018 más o menos, creo, se hace un museo. O sea, una cosa tan importante como la movilidad ferroviaria, hoy por hoy, metida en un museo no se vale. Entonces, en una posición geográfica tan importante. Luego, el presidente en Antigua Guatemala, en un foro que hubo, presentó un proyecto regional llamado Somos Uno. Creo que no muchos lo ubicarán antes de ser presidente. Y este proyecto lo que mostraba era que Centroamérica tiene una serie de potenciales por nuestra ubicación geográfica. Es la única conexión Atlántico-Pacífico. Correcto. Pequeña. Por lo tanto, pues nos da una posición estratégica súper importante si la sabemos ver. Al ir teniendo todas estas infraestructuras potenciales, nuestra ubicación, etcétera, la lógica es conectarnos. Y la lógica es que alguien empiece con esto, y se toma la decisión en el Plan Cuscatlán de poner el tren como un proyecto. Ahí entra la CEPAL. Y la CEPAL dice que México tiene un proyecto llamado Tren Maya, que es en el sur de México. Están ahorita haciendo otro, digamos, ya por el centro y las grandes ciudades, pero CEPAL dice, bueno, si está esto, la lógica es que se conecten con Centroamérica, tanto con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, al menos tiene que haber una conexión de proyectos y de infraestructura ferroviaria. Aparece el BESI en el camino, y como uno de los grandes socios nuestros es Corea del Sur, pues comenzamos todo un trabajo con Corrail y con otro tipo de instituciones ferroviarias en Corea para ir viendo cómo se puede ir, digamos, reestructurando todo esto y cómo podemos otra vez darle vida a un proyecto como estos, factores de mercado, factores de infraestructura, uso de energía, tipología de tren, rutas o nuevas rutas, desarrollo territorial alrededor de todas estas rutas, infraestructuras complementarias presentes y futuras, es decir, puertos ahora, puede ser puertos mañana, tipología de puertos, etcétera, infraestructuras como aeropuertos, cómo está configurada la empresa privada, factores sociales, si tenemos la capacidad técnica, estructura financiera y cómo se va a financiar. No es cierto que lo que se decía, no, es que ya se endeudó, es que no está la estructura financiera, todavía es parte de un estudio. Tecnología complementaria para que se use, estrategias o proyectos estratégicos que se tengan a nivel país, proyectos estratégicos que se tengan a nivel regional, cómo se va a trabajar
el tema regional, proyectos turísticos que se tengan. Todo eso se contempla digamos, en todo en todo este proceso. Estudios de prefactibilidad, ahora el estudio de la factibilidad. Lo siento por la oposición, que dice, bueno, ¿y dónde está, y dónde está el tren? Bueno, primero lo mataste, o sea, es una realidad. Y segundo, lo estamos haciendo, y digo lo estamos porque el BES está metido junto con el gobierno, lo estamos haciendo con todos los detalles técnicos y financieros posibles para que este proyecto pues tenga la sostenibilidad que se quiere, para que sea un modelo que le sirva a Guatemala en un futuro tomar y bueno, conectémonos, para que le sirva a Honduras también y conectarnos. Bueno, tenemos el Atlántico. En general es un proyecto de integración que estamos iniciando nosotros, que lo hemos iniciado ya desde que inicia el periodo presidencial, que se ha ido llevando con los tiempos correctos, que se ha ido trabajando con los socios correctos en todo esto, y que requiere obviamente de procedimientos para que a la hora de su ejecución, construcción, etcétera, sea lo más expedito posible, porque al final pues queremos que se haga y necesitamos que se haga para que el país ya pueda ir cambiando y pueda ir tomando una ruta distinta. El punto no es cuando esté, eso se va manejando en los tiempos correctos. El punto es que tuvo que haber habido una decisión política para que todo este proceso iniciara y para que un proyecto tan complejo como este pudiese iniciar de una vez por todas, sacarlo de un museo y dárselo a la gente y dárselo al país porque necesita competitividad a nivel regional. Como usted bien mencionaba, nuestra ubicación geográfica es envidiable en el mundo y por lo tanto tenemos que aprovechar eso al máximo y sí, son proyectos muy complejos, pero son proyectos que se tienen que iniciar ya y cualquier iniciativa que se tenga para que tanto en los estudios, tanto en la operación, tanto en la construcción, etcétera, pueda irse tomando de una manera acelerada y digamos correcta, pues nosotros lo vemos con muy buenos ojos. De acuerdo. Casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar un tema que usted me señalaba sumamente importante y es el apoyo del BESIE para el tema de seguridad, todo este proceso que está viviendo nuestro país. Sí, bueno, el tema de seguridad quizás hay que hacer una génesis de la arquitectura. Con el presidente se concluye que la seguridad tiene que ser vista con balanzas y voy a llegar al punto. Regularmente el tema de la represión se había visto siempre como el principal punto, se le pone un montón de peso a esto y la prevención o la disuasión, incluso en la rehabilitación de las comunidades, queda en un segundo, en un tercer plano de manera aislada. El presidente dice, no, bueno, nivelemos las balanzas, lo que estemos invirtiendo acá, tenemos que invertirlo acá, las acciones que estemos tomando acá, con el mismo nivel de intensidad, tenemos que tomarlas también en el tema preventivo y en las comunidades. Sobre todo porque han sido comunidades que han estado con mucho daño. Históricamente. Nosotros estamos en la inversión de ambas. El Plan de Control Territorial 3, que tiene que ver con la modernización de las instituciones, pues el BESI está trabajando con el gobierno en eso y estamos también con el Plan de Control Territorial en su fase 2. Ahora, yo he estado viendo, por ejemplo, que se hace mucha crítica, que dicen no se están tocando los temas estructurales, solo se está combatiendo el crimen, cosa que está muy bien, pero no se están tocando los temas estructurales, que hay que invertir en educación, que hay que invertir en no sé cuánto. Perdón, estamos invirtiendo en todo eso, es decir, y lo está hablando el máximo financista. Mi nueva escuela son 200 millones de dólares para recuperar la infraestructura escolar que
por años y años y años estuvo abandonada, incluyendo equipamiento para las escuelas, etcétera, etcétera, que al no haber tenido un sistema de administración de infraestructura, ha tenido que obligar a ir reconfigurando todo esto. Estamos hablando de tiempo y recursos. Segundo, Prodeporte, estamos recuperando la infraestructura deportiva sabiendo que el país, uno de sus grandes problemas es que no tiene espacios públicos. En promedio son 2 metros cuadrados por niño. O sea, calculemos un pedazo de la mesa. Necesitamos ampliar el espectro del espacio público. Tercero, estamos invirtiendo en vivienda con el proyecto llamado Provida, que es para vivienda de interés social junto con el Fondo Social y el Ministerio de la Vivienda. ¿Qué tiene que ver esto con seguridad? Todo. Es decir, el tema de la vivienda asociado con la pobreza, asociado con la desigualdad, ya es un factor sumamente importante que nosotros tenemos que verlo como solución estructural a este tipo de problemas. Y por último, el factor económico. Obviamente, el poder tocar el tema de la seguridad desde todos estos ámbitos, incluyendo el tema de golpear al sector delincuencial, a los delincuentes. Esto permite ir abriendo también otro tipo de brechas, que los proyectos educativos a los que estamos invirtiendo se puedan dar mucho más fácil, que la movilidad urbana de las personas se pueda dar de una manera mucho más fácil, que la vivienda no se la vayan a quitar a la familia, sino que sea permanente y que podamos trabajar todo el tema urbano alrededor de todo esto, que toda la infraestructura de cubos, CDIs, etcétera, que en lo que estamos invirtiendo para los jóvenes en educación en las comunidades se pueda dar de la mejor manera y que el impulso económico que estemos dando para las MIPYMES que antes pagaban una renta y eso les quita dinero, hoy no, que antes no podían entrar a la colonia donde ellos tenían su negocio y ahora sí lo pueden hacer y eso implica más negocios para la gente, que todo ese despegue económico se pueda dar con un factor tan importante como la seguridad. Gracias, Luis.